Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros. A esta hora del día les saluda Wilmer Rosas en una nueva emisión de Agenda 21, una marca de opinión libre. Hoy tenemos un invitado muy especial, de esos que realizan aportes a diario al acontecer y a la democracia venezolana. Por eso, en el día de hoy nos enorgullece presentar al colega periodista, pero en el rol de diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, vamos a entrar en materia porque yo ando muy preocupado con el tema del tono discursivo, de la profundidad y del sustento discursivo de la Asamblea Nacional. No estamos acostumbrados a ver un Miguel Ángel Rodríguez en la Asamblea dirigiéndose a otro compañero de la misma asamblea, de la tolda oficialista, en términos que hemos observado. Y eso, en términos discursivos o en términos del lenguaje, produce cierta resistencia en los que te conocemos. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional en ese sentido? Bueno, Wilmer, primero que nada, gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes de este programa. Lo que pasa es que tú tienes un planteamiento, y perdóname que inicie así, a mi juicio muy errado. No estamos hablando de compañeros ni de la misma asamblea. Yo soy diputado de una Asamblea Nacional que, entiendo, según mandato de la Constitución, tiene por demanda, tiene por delegación, no solamente legislar, sino también llevar adelante investigaciones, abrir al conocimiento de los venezolanos debates con transparencia, controlar al poder público nacional, regional y municipal, es decir, ser fiel de la balanza desde el punto de vista institucional de la democracia venezolana. La asamblea en la que están inscritos estas personas, que no son compañeros nuestros, porque no forman parte de un mismo trabajo, es una asamblea que se ha arrodillado al gobierno de Hugo Chávez para hacer exclusivamente lo que a Hugo Chávez, al presidente de la República y al Poder Ejecutivo le da la gana, no solamente a través del presidente, sino a través de sus ministros. Convertir la Asamblea Nacional en una suerte de lavadora de dinero por vía de créditos adicionales, una vez que el presupuesto ha sido tramposamente calculado para dañar la descentralización. Y cuando yo me levanto, por ejemplo, a pedir un debate, a pedir una investigación, y la respuesta de estos señores es evitar una investigación, evitar un debate, pues están evitando que la Asamblea Nacional cumpla con su deber. Y cuando además de evitar las cosas, no, pero estos señores, no es esa, mira, estos señores, la pregunta tiene que ver con el discurso que ya se es que eso voy. utiliza en la Y cuando estos señores, claro, pero es que dijiste el discurso que yo empleo respecto de compañeros en la misma asamblea. Te lo digo, no son mis compañeros y no estamos hablando de la misma asamblea. No hay reconciliación. En la asamblea, que es un sitio de parlamentar, no hay reconciliación. Entonces tú, que estás proponiendo una reconciliación nacional, la tolda que ustedes representan, que están diciendo sobre una posibilidad de confluencia, de opinión en relación a los intereses propios del país, mentira. Ok, ya te voy a responder la segunda insinuación tuya. Pero entonces vamos con el primer tema para completar. Así es. Resulta que cuando, además de evadir las responsabilidades, estos señores cómplices de Hugo Chávez responden atacando, responden ofendiendo, perdóname, pero yo reivindico mi derecho a la legítima defensa. Si te pudo haber causado escozor, por ejemplo, que yo me levantara a señalarle a unos diputados del PSUV, más rata, más cloaca, serás tú, pedazo de malandro, te voy a decir qué hay detrás de eso. Pero eso no es igualarse a ellos. No, en lo más mínimo. Estamos hablando de gente... Violencia se responde con violencia. No, eso no es violencia. En todo caso, yo estoy diciendo, me llamaste así y esto en todo caso lo serás tú. Ahora, ven a demostrarme una actitud de bajeza de mi parte. Bueno, yo los reto a ellos, pero a ese diputado, por ejemplo, que es fiel reflejo de la conducta que casi todos ellos tienen, se le ha visto fotografiado con niños armados en el 23 de enero en Caracas, lo cual supone la comisión de un delito o por autoría intelectual o por autoría material o por complicidad de corrupción de menores.
amén de otras cosas en las que está incurso este caballerito, que te repito, no es compañero ni está trabajando como legislador en la misma asamblea de la que habla la Constitución. Con personas así es muy difícil la reconciliación. Depende de si ellos rectifiquen. Ahora, yo no cometo el pecado de la generalización. Claro. Todos los diputados del PSUV no se comportan así. Pero además te digo, desde hace muchísimo tiempo he dicho, la inmensa mayoría de los inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela son gente digna, son gente decente, son gente honesta. Ahí entra el político, No, no, Tú estás buscando los votos del PSUV también. No. Los votos del chavismo light. Aquí está. ¿Lo necesitan o no necesitan? Aquí está la concepción de una Venezuela que tiene que reunificarse, que tiene que incluirse en un proyecto de progreso, de futuro, ya que me estás hablando de lo que somos nosotros, porque somos nosotros ahorita alineados bajo el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky, lo que proponemos al país, mirar al futuro. Mirar un futuro con paz y tranquilidad, con seguridad, mirar un futuro con empleo, con oportunidades iguales para todos. Esas personas decentes, humildes, la mayoría de los inscritos en el PSUV son las principales víctimas de Hugo Chávez. Pero son las más manipuladas, las más usadas. Con las mismas palabras tuyas, déjame el bisturí periodístico para tomar algo muy importante. Progreso, futuro, visión. Es lo que nos plantean de tu lado, de tu parte, de la Mesa de la Unidad Democrática. Ese es el planteamiento básico por la cual están ofertando una posibilidad de asumir el poder el 7 de octubre. Pero yo soy un ciudadano normal que no está alineado en ninguna de las tendencias y dice, bueno, ¿qué es lo que me está ofreciendo él o ellos si no tenemos posibilidades reales de reconciliación? Si el nivel discursivo sigue siendo muy fuerte, muy ruidoso, si no hay, como tú dijiste, hay algunas personas con las cuales no se puede conversar, entonces va a ser una persecución de brujas después del 7 de octubre. ¿Qué va a pasar con esa gente? Es decir, yo tengo una preocupación que a lo mejor la tiene mucha gente y yo quisiera que tú nos ayudaras a comprender o a dilucidarla. Lo que pasa es que de nuevo va la tercera. El tercer planteamiento que hace es, por cierto, muy tendencioso, pero no importa, vamos a desgranarlo. Primero, no es cacería de brujas la justicia. La justicia es la justicia. Y la justicia no puede dar cabida a impunidad. Pero la justicia de Robespierre en Francia era la justicia de cortarle la cabeza a la gente y después le cortaron la cabeza a él. Bueno, la justicia depende de quién la suma. Si tú me dices que has oído a Capriles Radonsky o a cualquiera de nosotros hablar de que le vamos a cortar la cabeza a alguien, a mí no me has escuchado en esos términos para nada. Ahora, nosotros no podemos hablar de reconciliación dejando a un lado la justicia, porque es un clamor el de los venezolanos. Te repito, tanto la gente que no se inscribió nunca en el Partido Socialista Unido de Venezuela, como la gente inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que haya justicia. Y en el momento en que esa gente inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela caiga en cuenta que son las principales víctimas de manipulación, de uso abusivo del poder por parte de sus líderes, de siembra de odio y resquebrajamiento del país, esas personas van a clamar justicia. Quienes hayan contribuido a esos delitos contra los venezolanos tienen que obviamente ser sometidos a justicia, y una justicia transparente, profesional, institucionalmente proba, dirá cuál es la suerte de cada uno de ellos. Ahora estamos hablando de un grupito. Justicia no es cacería de brujas. Luego, me dices de un lenguaje excesivamente fuerte. Pero déjame, el del presidente. Tengo que hacer un corte, usted sabe, tengo que hacer el corte. Pero me dejaste 4 cosas sobre las cuales te tengo que Ya lo vamos a revisar, seguro con Miguel Ángel Rodríguez en el día de hoy. Vamos al corte, regresamos. Continuamos con Miguel Ángel Rodríguez. Teníamos cosas pendientes con el lenguaje del... Ibas a tocar el lenguaje del presidente. Bueno, el lenguaje, tú dices que sigue siendo todavía... No utilizaste ese término, pero vamos a traducirlo desde mi óptica. Insoportable, demasiado ruidoso, dijiste. Fuiste benigno con eso. Demasiado ruidoso. El lenguaje de los venezolanos tiene que tener el volumen que tiene el país y su controversia. El país está en controversia. Mira, quien no sepa que este país está metido
en un tremendo choque de trenes desde hace años. Yo no sé en qué país vive. Ahora, una cosa es, mira, yo te voy... implica que sea lo mejor. yo te voy a poner un ejemplo. Lo cual no implica que sea lo mejor. No, eso lo tenemos que superar. Nosotros tenemos que lograr la paz y la tranquilidad. Sí, porque la polarización la entendemos, pero hay mucha gente todavía en el centro. Pero perdón, el gobierno nacional es el que ha incentivado el odio, la confrontación, la polémica constante. Pareciera que Hugo Chávez no haya dejado de ser un solo día de los últimos 14 años candidato virulento a la presidencia de la República, y pareciera que nunca se dio cuenta que a él se le otorgó el cargo de presidente de todos los venezolanos. No ha pasado de ser presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, enconado con el resto del país, más de la mitad del país. No puede operar el efecto Mandela, que tuvo 35 años preso y salió de allí diciendo, hablando de paz. Ustedes no pueden hablar de paz, de no violencia, de no confrontación. Pero yo no sé. Eso lo está haciendo Capriles. Perdón, exactamente. Bueno, pero entonces, ¿para qué hace la pregunta? Claro, nosotros estamos hablando de eso. Claro, pero como me decías anteriormente, que estamos en una diatriba, en una polarización, que no podemos salirnos de ahí. No, yo no dije que no podíamos salirnos de ahí. Eso lo estás inventando tú. Yo interpreté que lo que tú No, chicos, tú estás inventando. Está bien que le metas picante a la cosa, pero no inventes cosas que yo no he dicho, Wilmer. Nosotros justamente estamos planteando salir de este zaperoquero que no deja avanzar al país. Porque además, si no nos entendemos, no habrá posibilidad de que caminemos juntos hasta el progreso. Ahora, nosotros no nos podemos entender. Me gustó caminar juntos. Pero es que tenemos que ir juntos. Es imposible. ¿Tú te ves avanzar caminando junto con Diosdado Cabello hacia el progreso? Si Diosdado Cabello se hace a las leyes venezolanas, respeta los derechos de los demás, abandona las prácticas abusivas del poder, Diosdado Cabello, una vez nosotros ganemos el 7 de octubre las elecciones presidenciales, seguirá siendo una figura predominante de el primer partido de oposición, que será el Partido Socialista Unido de Venezuela, y no habrá ningún problema. Ahora, los procesos sobre los cuales él tenga que dar cuentas a la justicia venezolana, él los habrá de encarar. Más bien nosotros, fíjate, yo siempre lo decía respecto de Hugo Chávez, nosotros tenemos que dar muestras en el futuro inmediato de que somos diferentes, de que somos gente de democracia, de que nosotros respetamos los derechos de todos los venezolanos. Nosotros, por ejemplo, y esto lo digo a título de óptica y comentario personal, antiguo por cierto el comentario, tenemos que ser garantes de que a Hugo Chávez y a sus más estrictos y cercanos colaboradores se les respeten todos los derechos, todo el debido proceso, incluso aunque le parezca muy complicado y muy odioso a algunos de nuestros compañeros en la Unidad Democrática, nosotros tenemos que garantizarle la presunción de inocencia para que aquí reine la justicia. Se vieron unas notas musicales del libre pensador que eres, porque eres libre pensador, tu capacidad de expresión y tu libertad de conciencia permitió apartarte en un momento, según mi óptica, te apartaste de lo que es la línea partidista, de las líneas radicales de la Mesa de la Unidad, donde no quieren ninguna posibilidad de confluencia o de perdonar a nadie. Algunos radicales allí que uno conoce que no están en esa onda tuya. Algunos. Puede haber algunos, pero tú metiste a la Mesa de Unidad en este comentario. Ten cuidado. Algunos de la Mesa de la Unidad son radicales. No, y algunos fuera de la mesa también. Bueno, y del otro lado también, de todos los dos lados. Pero pero no son igual las ópticas de los dos lados. No somos iguales. No me vengas con eso, Wilmer. Déjate de entrever las líneas del libre pensador. Tú eres menos partidista, porque tú perteneces a un partido político. No, yo no pertenezco a un partido político. Entonces tengo una duda allí. No, yo soy independiente, Ah, ¿te declaraste independiente? ¿Tú no eres copayano? No vale, chico, yo no estoy inscrito en COPEI ni en ningún otro partido. Tengo muy buenos amigos. Dejaron ver que sí. Tengo muy buenos amigos en COPEI, tengo muy buenos amigos en Nuevo Tiempo, en AD, en Primero Justicia, en todos los partidos políticos y en las asociaciones y agrupaciones independientes. ¿Qué es ser independiente? ¿Qué es ser independiente en el concepto tuyo? Bueno, depende. Si estamos hablando desde el plano partidista, es no estar inscrito en un partido. Ahora, si es poder opinar libremente también.
Bueno, pero es que dentro de los partidos tiene que privar también el ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento. Un partido político será más maduro, más avanzado, más apto para una buena democracia en la medida en que tengan más libertad sus militantes. Obviamente dentro de un partido político hay unos fines que lograr, se trazan unas estrategias, hay unas autoridades que se escogen, que marcan el camino y cosas por el estilo. ¿Tú crees que es más democrático Acción Democrática que el PSUV? Yo no estoy por ser juez de Acción Democrática. Pero en el sentido específico de la cultura política del venezolano, siempre hay un liderazgo que sobresale, siempre hay un caudillismo, siempre hay una personalidad en un partido. Tú dices Acción Democrática. Lo que sí te puedo decir, Wilmer, es que Acción Democrática es uno de los partidos de la Unidad Democrática Venezolana. El PSUV no es un partido democrático. En la Unidad Democrática Venezolana le dieron cabida a gente que se fue del PPT, el caso específico de Henry Falcón y todo su grupo. Algunos mencionaban en La Razón en estos días, decían gente de la mesa, que a esos exchavistas era más difícil digerirlos de este lado. ¿Cuál es tu opinión? Que nosotros debemos dar el ejemplo justamente comenzando con esos exchavistas de que somos proclives al entendimiento, al reencuentro. Yo ni siquiera paso a hablar del perdón que plantean algunas personas. Nosotros no tenemos que ser tan prepotentes como para pensar que algunas personas dependan de nuestro perdón. Las que tengan cuentas con el país, las que tengan cuentas con la justicia, que afronten sus procesos, que afronten las consecuencias de los hechos por los cuales se hayan podido complicar. Pero las personas en general, si nosotros somos demócratas, tuvieron antes, tienen y tendrán siempre derecho a pensar y a decidir. Si aquellas personas pensaron en algún momento que el presidente de la República era una respuesta idónea para un momento de descomposición ciudadana, partidista, institucional, como la que sufría Venezuela en 1997, 1998 y unos cuantos años antes, pues bueno, también uno les tiene que respetar el derecho a haber rectificado, a haberse dado cuenta de que Hugo Chávez fue peor remedio que la enfermedad, pero mucho peor remedio que la enfermedad, porque tú tienes una enfermedad y te puedes equivocar de medicamento. Lo que no puedes es ingerir veneno, compadre, porque te mueres. Claro, pero los pueblos son dueños de sus contenidos. Los pueblos aceptan, quitan gobierno y esto va por 13 años. También hay gobiernos que subyugan a los pueblos. Entonces el pueblo no está preparado para un cambio. No, el pueblo venezolano está preparado y entusiasmado para el cambio. ¿Eso no es muy electorero? Si te suena a ti, yo te respeto tu manera de pensar, pero es una realidad. Vamos a, en el próximo corte, quisiera que analizáramos, si nos ayudas, el tema de las encuestas, ligado a un comentario de Alberto Artiaga Sánchez, que te lo hago en el próximo segmento. Ya regresamos con Miguel Ángel Rodríguez en el día de hoy. Continuamos con Miguel Ángel Rodríguez en el día de hoy. Miguel Ángel, hay una frase de Carlos Andrés Pérez cuando lo enjuician, su segundo mandato, la rebelión de los náufragos, recogida después por Mirta Rivero y mencionada con mucha vehemencia por el doctor Alberto Artiaga Sánchez. Alberto Artiaga dijo: se produjo una conspiración institucional contra el presidente Pérez. Te lo voy a poner allí en ese blanco y negro porque eso, él dijo, eso es lo peor que haya pasado, si utilizamos el término de esta gente actual, del oficialismo, que haya pasado en la Cuarta República. Allí se detectó una pudredumbre del sector institucional, del estamento institucional. Eso se conecta con la idea de que siempre van a estar atacando la Cuarta República. Ustedes son de la Cuarta, nosotros somos de la Quinta. ¿Cómo se diferencia en un momento histórico esa posibilidad? Es decir, ¿por qué tú no eres de la Cuarta, Miguel Ángel Rodríguez? Tú estás apoyando a gente que apoya COPEI, AD. ¿Por qué tú no eres de esa generación, no eres de ese pensamiento? ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre Miguel Ángel Rodríguez, Enrique Capriles Radonsky, Pablo Pérez y el grupo de personas que pudieran estarlo apoyando como Acción Democrática, COPEI,
Podemos, ¿qué nos puedes decir? Te vas a despeinar, Wilmer, si sigues con esa vehemencia haciendo las preguntas. Mira, primero, si evaluando los ciclos históricos de Venezuela, llegamos a la convención de que al 1999 y los años precedentes les correspondían ser calificados como la Cuarta República, estos últimos 13 años largos, después de 1999 asumir Hugo Chávez, no pueden ser calificados como una nueva república, una quinta república. La verdad es que como tenemos la obligación de adjetivar el periodo de tiempo, ¿no? La cosa sería lo peor de la Cuarta República. Sería, digamos, la descomposición total de una época llamada Cuarta República. Porque no transitamos nosotros hacia un planteamiento de nueva república, de nuevas instituciones, de nuevo orden de cosas, sino a la destrucción total de la institucionalidad del país, el secuestro de la institucionalidad del país, la prostitución de la institucionalidad del país, la institucionalización en todo caso de la corrupción y de la impunidad como modus operandi de los señores que ostentan, dominan el poder del país. Eso no es república. Porque además para este tiempo, en todo caso nos dimos una nueva constitución. Y si la constitución la observamos, la leemos, la aprendemos, por lo menos en lo referente a sus principios fundamentales, nos damos cuenta del cómo la realidad es absolutamente distinta al mandato constitucional. Entonces aquí, si quieres buscarle un calificativo al tiempo de Hugo Chávez en el poder, es lo peor de la Cuarta República, lo malo, la podredumbre, la muerte de una Cuarta República. Nosotros estamos llamados a construir además un nuevo orden de cosas conforme a lo que establece la Constitución Nacional. Dicho sea de paso, tú me hablas, tú eres de la Cuarta porque estás con aquellos, mira, el tiempo es inexorable. Tú eres de la Cuarta, yo dije perdón. ¿Cómo te diferenciabas de ellos? Ya va. El tiempo es inexorable. Yo cuando te conocí a ti eras bastante más joven. Igual te pasó a ti conmigo, ¿no? Así es, así es. Y entonces las personas generacionalmente van adoptando sus posiciones de responsabilidad, no solamente consigo mismo ni con su familia, sino también con las empresas y con el país. Mira, es anacrónico seguir evaluando lo que pueda hacer ADE hoy, COPEI hoy, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, etcétera, respecto de lo que fue su comportamiento hace 15, 20, 30 años atrás. No obstante, puedan estar algunas personalidades vigentes en la vida de estos partidos políticos. Pero el retrovisor es interesante, ver la historia es importante. No, pero es que tenemos que verlo siempre, claro. Por cierto, yo creo que ese ha sido muy injusto, con la evaluación. Con la evaluación. Cometer el pecado de la generalización, repito, es siempre cometer un pecado. Que hayamos tenido personas. Es el formato del chavismo para atacar la cuenta. Que hayamos tenido personas que terminaron con un expediente manchado en el gobierno de ADE o en un gobierno de COPEI. Eso es harina de otro costal. Esas personas debieron haber pagado sus cuentas ante la justicia venezolana. Como la tendrán que pagar las personas de expediente manchado de este periodo de podredumbre, de lo peor de la Cuarta, de la destrucción, del intento deliberado de destruir la democracia venezolana para instituir un régimen totalitario que yo, por cierto, no pierdo tiempo en calificar si es de derecha, si es de izquierda, si es socialismo, si es comunismo, si es capitalismo de Estado o esas tonterías. Esto es un asalto, compañero. Esto es un asalto. Existe una referencia histórica que yo no quiero, pero es que fue muy importante la referencia histórica que hiciste de lo del doctor Alberto Arteaga. Porque déjame decirte, yo de niño, yo de joven, fui muy anticarlosandresista. Y por ejercicio periodístico, tuve oportunidad de tener contacto, el Miguel Ángel entrevistador, el Miguel Ángel reportero, con el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo. Y luego, cuando estuvo detenido en la Ahumada, tuve oportunidad de conversar en muchas oportunidades con él. Es cierto que hubo una conspiración en el momento en que quizás se daba el primer paso de una Venezuela
desatada de los compromisos estrictamente partidistas, desafiando a las élites políticas y tratando de buscar en lo técnico, en lo gerencial, un nuevo tiempo. Bueno, allí le pasaron factura, tiene razón el doctor Alberto Arteaga. Eran sus propios copartidarios los que más lobby hacían. No todos, algunos. Y uno de los errores que más asumió Carlos Andrés Pérez en conversaciones conmigo haber cometido después de 1992 fue, por el bien del país, por la paz del país, haber escuchado esa sugerencia que llevaba mucho veneno por dentro, una trampa, de la famosa comisión de los notables, donde estaba inoculada la virosis que luego derivó en lo que derivó. La conspiración. La rebelión de los náufragos. Ahí tienes lo que pasó. Fíjate, octubre ha sido siempre un mes histórico en los anales de lo contemporáneo, de la historia contemporánea de Venezuela. El 7 de octubre pareciera estar asignado, y esto es, quisiera un comentario tuyo, siendo de mi parte un poco reduccionista, pero pudiera estar asignado en una bifurcación. Lo que pase realmente el 7 de octubre es lo que pudiéramos nosotros prever hacia el futuro inmediato, porque hay dos consideraciones. La primera, el demócrata tiene que estar preparado para ganar y para perder. Si tú pierdes, tienes que reconocerlo, perdiste. Pero si ganas, también vas a tener un escenario un poco complicado. ¿Cómo nos comienzas a comentar, o cómo nos pudieras comentar un poco acerca de ese 7 de octubre, de esa bifurcación que nosotros vemos? O sea, ¿qué va a pasar en ese momento? Según tu experiencia en el tema, tu experiencia social, ¿qué pudiera estar ocurriendo hacia esa época? Pero vamos a hacer un corte para que la gente quede en esta conversación en la Agenda 21 del día de hoy. Ya regresamos. Continuamos con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, ¿qué 7 de octubre? ¿A dónde van las cosas? Nosotros estamos claros en que nos viene una administración de un tiempo de transición. Como te dije antes, convencidos estamos también de que no solamente la inmensa mayoría de pueblo inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela es gente decente, gente digna, gente asida a las leyes. Y que así como nosotros hemos demostrado respetar reveses y administrar con humildad triunfos, pues esas personas sabrán admitir, asumirán lo que la mayoría del pueblo de Venezuela decide el 7 de octubre. Pero yo quiero hablarte también de las dirigencias, de las organizaciones que apoyan a Hugo Chávez. Allí son muy reducidos en número los personajes que uno ve, que uno huele, que uno sabe, van a ponerse, hablando coloquialmente, comiquitas. Las demás personas saben, porque lo hemos conversado, que aquí estamos llamados todos a respetar la decisión del país. Está absolutamente claro, y te lo digo por segunda vez, que no obstante nuestra victoria, el Partido Socialista Unido de Venezuela será el primer partido de oposición. Y un partido grande. Y un partido que seguirá ostentando poder. Desgraciadamente, trampa de por medio, tiene mayor número de diputados en la Asamblea Nacional. Desgraciadamente, trampa y violación a la Constitución de por medio, tiene una serie de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia que son confesos seguidores del proyecto de Hugo Chávez, a no ser que lo hayan hecho por estricta conveniencia o por sus vinculaciones en negocios. Al menos así se han demostrado cada vez que se abre un año judicial y son capaces de traicionar el deber ser de un magistrado, el deber ser de la transparencia y la ecuanimidad de la justicia, y son capaces de gritar, Chávez no se va, y cosas por el estilo. Tú lo sabes, eso ha sido así. Bueno, igual, digamos, poder ostentará la causa del presidente de la República en el poder moral, en el poder electoral. Nosotros sabemos que es así. Pero de allí deriva
el enorme reto para el cual no tengo la menor duda está preparado Enrique Capriles Radonsky, de ejercer con toda la majestad y toda la dificultad del caso el cargo del primer magistrado nacional. Pero para mí jefe de Estado. con el software. Lo que estamos pidiendo nosotros no es una rendición de banderas. Okay, con el software. Nosotros lo que estamos pidiendo simple y llanamente es vamos a alinearnos en el mandato de la Constitución. Fíjate, el software que nos permite el backup de estas entrevistas y lo que hemos aprendido con Germán Carrera Damas últimamente en este propio programa, él dice que el momento histórico habla de una ciudadanía o habla de un pueblo que está consciente de su rol histórico, que nunca como antes la democracia estaba tan fuerte en Venezuela. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Yo creo que la voluntad de participar en los asuntos públicos ha crecido mucho en Venezuela. Yo discrepo de que nunca como antes la democracia estuvo tan bien. Yo creo que nunca como antes la democracia estuvo tan lesionada en Venezuela. Fundamentalmente en lo que atañe a los derechos ciudadanos, a los derechos humanos, a las libertades públicas, al marco de garantías económicas, sociales, jurídicas, etc. Nunca antes hubo tal grado de lesión al punto de que, y ahora paso la pelota al otro lado de la cancha, en un supuesto negado de una victoria distinta a la de Enrique Capriles, yo no te puedo decir la de Chávez, porque yo no sé si Chávez va a ser candidato o si otra persona va a ser candidata ahí. Te aseguro que como ocurrió en oportunidades anteriores, la administración de tal ganancia no va a ser ni gallarda, ni humilde, ni mucho menos magnánima, sino va a seguir siendo aviesa, errada, violenta. Nosotros sabemos que en momentos de ganancia electoral, la reacción inmediata es, ahora avanzamos a cogernos el país. Hay un elemento que en el inconsciente colectivo del ciudadano está haciendo mella, y eso lo utiliza muy bien el PSUVismo o el chavismo, el oficialismo. Fíjate lo que tú acabas de decir y que me parece trascendental. Y fíjate, te voy a explicar por qué, desde mi concepto, muchas de las cosas importantes que has dicho. Tú dijiste que si ellos ganan, aquí no va a haber paz. No, yo no utilicé la palabra paz. Pero eso, tú lo inferiste. Pero eso es lo que se desprende, Miguel Ángel. Ajá. Entonces, si ellos ganan, no hay posibilidades de recibir atención adecuada desde la oposición ni desde los sectores democráticos. Eso fue lo que yo interpreté. Tú dices... Ya va, repito, ¿cómo es la cosa? Ahora sí la complicaste. Fíjate, ahora sí complicaste la interpretación. Si ellos ganan, bueno, vamos a retroceder el cassette. Ajá. Si ellos ganan, tú dices que yo lo que dije es que ellos no van a administrar de manera magnánima el triunfo, sino que van a ver no va a haber paz. Bueno, eso lo dices tú, pero yo tranquilo, okay. yo te puedo argumentar. No va a haber paz. Pero entonces, ¿qué pasa allí? Fíjate lo que sucede allí. Chávez está diciendo y ataca el inconsciente colectivo, como diría Jung y como diría René Jagoseski, también experto en el tema. De manera tal que la gente dice, la paz es Chávez. Eso hay que desmontarlo, ¿no crees tú? Bueno, no, gracias por la... En este momento te agradezco la tergiversación de lo que dije, porque me das pie a explicar lo siguiente. Ciertamente Chávez comete el pecado del cinismo extremo cuando dice la paz es Chávez. En el periodismo la interpretación no es tergiversación. No, bueno, pero es una óptica. Está bien, discúlpame, gracias por tener una óptica muy distante a lo que yo dije, ¿no? Pero bueno, Chávez cuando dice la paz soy yo, comete el pecado de la extrema conducta cínica que nos obliga a poner las cosas sobre la mesa. Miren, vamos a hablar de la paz, comenzando por el respeto a nuestro derecho a la vida. Ni siquiera dejemos este tema de la paz en términos políticos o politiqueros. Vamos a hablar del derecho a la vida. ¿Qué carrizo puede autocalificarse como entidad de la paz? Alguien que ha tenido la responsabilidad prima en el hecho de que aquí, tras 14 años de ejercicio en el poder, tras 9 ministros de Interior y de Justicia, tras 19 planes de seguridad,
lleva a cuestas un saldo de 153.000 asesinatos. Con eso lo respondo. O sea, no me vengan con ¿La responsabilidad prima excusa a la sociedad de su responsabilidad? No, vale, bueno, la responsabilidad de la sociedad en todo caso estriba en haber cooperado en distintas oportunidades al mantenimiento de ese liderazgo en el ejercicio del poder, mandando. Eso es así. Ahora, desmenucemos un poco más este asunto. Cuando los 153.000 asesinatos pasan por evaluar, que hay cómo comprobar que los factores de poder asociados a Hugo Chávez son los que han directamente armado de forma ilegal a radicales en distintas partes del país, tienes más como demostrar que es un acto de sumo cinismo decir que la paz es Chávez. Cuando tú te das cuenta que aquí la prostitución de la justicia mucho tiene que ver con la permisividad que se ha tenido para que se enraice en nuestro país el narcotráfico, que el microtráfico en las barriadas de toda Venezuela sea ya pan nuestro de cada día y sea lo que explica la mortandad inmensa, sobre todo de jóvenes, por disputa de territorios, por ajuste de cuentas y cosas por el estilo. Tienes como decir, es un cinismo el concebir que yo, Chávez, soy la paz. ¿Te sigo? La paz sigo contando. Debe hacerse en este momento que vamos al corte para ya el último segmento del programa con Miguel Ángel Rodríguez, que tiene muchas cosas más importantes. Recuerda lo de las encuestas, lo dejaste ya vamos para allá. Ya regresamos. Continuamos, tenemos que ser muy puntuales haciendo un ejercicio y un abuso de un gran intelectual, mejor amigo, Miguel Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional. Miguel Ángel, las encuestas. Las encuestas tumbaron a Ledesma, las encuestas ayudaron a Pablo Pérez, las encuestas dicen que está ganando Chávez y el lunes próximo, después de esta entrevista, viene una nueva encuestadora, ya tenemos los números en la mano. Capriles está perdiendo las elecciones en este momento. ¿Qué se puede decir de las encuestas? Bueno, lo primero que yo tengo es que lamentar que una herramienta tan importante, tan clave para evaluar no solamente momento electoral, no solamente tendencias de opinión sobre distintos temas. Recuerda que las encuestas nos dan lecturas cuantitativas, pero también es muy importante la lectura cualitativa. De hecho, uno de los procedimientos llamados como grupos focales o focus group son muy importantes para orientar, digamos, las campañas electorales, el qué decir, el cómo decirlo, a quién dirigirle el mensaje. Eso hablando desde el punto de vista político. Que las encuestas estén siendo utilizadas para enrarecer la percepción de los venezolanos es muy lamentable. Yo lamento mucho, aunque agradezco que haya traslucido para que la gente conozca algunas de las cosas que pueden haber detrás de esta locura de las encuestas. Yo no digo guerra de encuestas, una locura de encuestas en las que algunas dan empate técnica, algunas han publicado que Capriles está arriba, otras dicen que Chávez está 30 puntos arriba, otras dicen que Chávez está 20 puntos arriba. O sea, no hay ni siquiera cómo trazar unas líneas que confluyan en un promedio o una tendencia promedio de los estudios de opinión. Amén de que el ambiente obviamente está contaminado. Está contaminado por el uso abusivo y además inescrupuloso que ha hecho el propio Hugo Chávez y sus colaboradores del tema de su enfermedad. Por el tema eso también... conecta Pero claro, pero no solamente eso, o sea, es eso y mucho más. ¿Es Chávez o no es Chávez? ¿Viene otro o no viene otro? ¿Diosdado presidente o Maduro presidente? Todo eso estrategia que está montado, chico, por la sala situacional dominada por los castristas, los funcionarios cubanos del G2 que vienen y gobiernan en nuestro país. Todo eso enrarece el clima. Como enrarece el clima el tema de un CNE con una propaganda en la que dejan sospechar que ahora vamos a saber por quién votaste, gran cipote. Cosa, pero tú lo has visto, ¿no?
Tú pones aquí, inmediatamente saben quién es y entonces te da la posibilidad de votar. Disuasiva. Todas esas cosas enrarecen el clima. Pero yo quiero dejarle a los televidentes un reto. Porque yo no soy poseedor de la verdad y mucho menos soy un gran intelectual como tú dijiste. No. Gracias por... Mira, para el 12 de febrero, ninguna de esas encuestas nos hablaba de una participación superior al 1.800.000 personas. Ninguna de esas encuestas. Luego, la mayoría de esas encuestas hablaban de una participación que se enmarcaría entre 800.000 y 1 millón de personas. Ahí tienes. ¿Qué pasó el 12 de febrero? El 12 de febrero salieron 3.100.000 personas, para hablar de números redondos, Miguel Ángel, a participar. Mañana van a salir las encuestas y van a decir, el diputado menos popular de Venezuela, Miguel Ángel Rodríguez. Todas esas encuestadoras, porque no le está dando crédito a ninguna de las encuestadoras. No, yo lo que estoy diciendo, más bien no me estoy metiendo a enjuiciar a ninguna de las encuestadoras. Yo lo que estoy diciendo es que el clima está muy enrarecido. Miguel Ángel, y que la gente, obviamente, acusa el golpe de un terrorismo de Estado que atenta contra la estabilidad del trabajo propio y de los familiares, que amenaza incluso contra la seguridad de la gente en nuestras barriadas populares. En la estricta economía del lenguaje, porque ya nos falta muy poquito para terminar, caso Radio Caracas Televisión es emblemático, figura de allí de la televisora de todos los venezolanos, 5 años después del cierre. ¿Entiendes que la sociedad no ha dado una respuesta más contundente a esa situación? Que la sociedad pudo haber levantado otras matrices, otras posibilidades de rechazo al cierre. Bueno, ¿qué le quedaba? El país todo se movió desde el 28 de diciembre del año 2006 hasta el 27 de mayo, pero bueno, en todos los estados. Esa fue la famosa campaña de Alto Pana, ¿tú recuerdas? Sí, posterior a eso, el 28 de mayo emerge por primera vez, desde hacía mucho tiempo no se le veía con cuerpo, el liderazgo juvenil y estudiantil venezolano, que ha liderado buena parte de nuestras luchas y ha sido protagonista de buena parte de nuestros éxitos. El que la reforma constitucional haya sido un fracaso para Hugo Chávez el 2 de diciembre del año 2007 se debe justamente al castigo de los venezolanos que rechazaron el cierre ilegal, violento, además castrador del derecho al trabajo de más de 5.000 familias en caso de Radio Caracas Televisión. La posterior también reedición contra radioemisoras, contra personalidades, contra periodistas, etcétera, etcétera. Y también fue producto del accionar en todo el país de esa fuerza joven, de esos rostros nuevos, de esa nueva energía de quienes seguramente Hugo Chávez pensaba, como ya tenía muchos años bajo mi influencia, iban a ser Chávez, chavistas, rojos, rojitos. Y no son así. Los venezolanos queremos libertad por encima de todo y el raciocinio de la familia venezolana prevalece por encima del abuso del poder. A propósito de los comentarios de Rafael Poleo, Leocenis García en torno a la gente de Capriles, sus comandos de campaña, de respuestas que ha dado Armando Briquet, ¿tú crees que ese grupo de personas, ese comando, tiene la dermis y la epidermis necesaria, pertinente en estos tiempos como para recibir todo lo que va a pasar en estos 4 meses? Yo creo que sí. ¿Y esas respuestas airadas entonces? ¿Cuáles respuestas airadas? La respuesta, por ejemplo, de Armando Briquet en relación al desconocimiento, al carácter, entre comillas, despectivo de esos comentarios. Te lo planteo así, de esta forma. Yo soy un absoluto respetuoso del derecho de la gente a pensar y a expresar lo que piensa. Si no, sería mi propia antítesis, ¿no? Sí, porque si no pueden recibir críticas, entonces... En consecuencia, pero óyame bien, tanto derecho tiene de ser agudo y corrosivo Wilmer Rosas opinando sobre el Comando Venezuela, como derecho tiene el Comando Venezuela a decirle y responderle a Wilmer Rosas. Eso es así. Por eso no tenemos que escandalizarnos. El tema de fondo es si estamos preparados o no estamos preparados para afrontar los retos que nos impondrá el uso abusivo del poder. El verdadero adversario lo consideramos nosotros, pero ellos lo ponen en términos de enemigo. Bueno, ahí yo además llamo a la confianza,
a cerrar filas con confianza en lo que sabemos es un trabajo muy profesional, pero además es un trabajo constante, lleno de amor por el país, que encabeza Enrique Capriles, que no ha dejado ni un solo día de salir al encuentro de los venezolanos, cara a cara, barrio por barrio, casa por casa, a diferencia de la otra tolda en pugna para el 7 de octubre. Una píldora... que la gente dice, no, que está muy blando. No, tranquilo, 20. La emoción viene increciendo. Imagínate dos boxeadores en un cuadrilátero. Aquí quien marca el camino y marca los tiempos no es Hugo Chávez, que el 15 de febrero está diciendo, te la verás conmigo, te la tienes que ver conmigo, ahora la cosa es conmigo. Por supuesto, no marca la agenda. Pero será cuando Capriles lo decida. Ahora, tenga la seguridad, Hugo Chávez, que yo me imagino, hablando de pugilato, a un Muhammad Ali, elegante, técnico, que pica y sale, y que gana con inteligencia una pelea. Como una avispa y flota como una avispa. Allá aquel que ande como loco persiguiendo a Capriles para morderle las orejas, para morderle las piernas, como para agarrarle las pellizcos. Esos son ellos que son ordinarios hasta en eso. 20 segundos porque ya se nos acabó el programa. 20 segundos muy rápidamente con el tema de la FARC. Yo sé que es muy difícil en 20 segundos, pero usted tiene la capacidad para eso. 20 segundos. El gobierno está vinculado a la FARC, les ha favorecido asilo, les ha favorecido apoyo logístico. Tenemos documentos que comprueban que eso ha sido así. Tenemos pronunciamientos del presidente de la República, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad internacional. Tenemos además testimonio público, comunicacional de personajes como Ramón Rodríguez Chacín, tratando de compañeros y hermanos y deseando buena suerte a las guerrillas de la FARC. Al Ejército de Liberación Nacional también le han favorecido. Ellos están detrás de muchos de los secuestros, de los sicariatos, porque son narcoguerrillas. Y nosotros aspiramos a que haya transparencia en el tema de la racia que se tiene que hacer en territorio venezolano de esos grupos irregulares. No creo en Henry Rangel Silva y en sus últimas declaraciones, creo que son hipocresía de momento. Hermano, muchas gracias por haber estado en el programa en el día de hoy. Nosotros agradecimos de verdad que te hayas estado presente y quisiéramos precisar, como diría el escritor inglés James Joyce, no se trató acá de una conversación entre Maquiavelo y Montesquieu, no, para nada, en relación a un tema de interés nacional. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez, si hay algo que reconocerte, es la valía y la valentía en tu desarrollo conceptual, partiendo del periodismo y ahora como luchador social para defender la democracia. Nos agradó, y lo decimos públicamente, el que te declares independiente, porque sabemos que ningún oligarca, ningún partido te va a poner la mano para decir lo que tengas que decir en un momento determinado. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quieres decir algo? ¿Te quedaste ahí? Sí, claro, es que te metí una puntilla. Yo soy un independiente que reivindica el trabajo de los partidos políticos y que pide respeto, consideración y apoyo a esas personas que desdoblan su vida para consagrarse en servicio ciudadano, como son la mayoría de los integrantes de los partidos políticos democráticos del país. A todos ellos, con quienes he caminado, con todos ellos, con quienes he luchado, con todos ellos, al igual que los grupos independientes, mi abrazo y mi saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Rodríguez, amigo. Agenda 21 y este servidor regresará cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.